Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a mi canal. Justo como les había prometido, voy a estar subiendo contenido de forma más continua ahora que tengo espacio y tiempo por la cuestión del encierro por coronavirus y precisamente ya que la ocasión anterior, el video anterior, les hablé un poco sobre todas las cosas que ustedes pueden hacer para que su cuarentena sea mucho más amigable. En este momento les traigo un tema que es muy bello, pero que sobre todo también es muy útil para ustedes en estos momentos, si se quieren dedicar a esta cuestión artística, ¿no? Precisamente como a toda la creación. Y este movimiento surgió en 1924 oficialmente con la lectura del postulado principal del movimiento que hizo André Breton, y estoy hablando del surrealismo. El francés André Breton se podría decir que lo inaugura, aunque en realidad, bueno, un poco antes ya había Guillaume Apollinaire, que era otro francés. En 1917 ya había hablado un poco sobre lo que es esto, o sea, sobre la cuestión de ir más allá del realismo o que sea un realismo mucho más poderoso, ¿no? Entonces, el surrealismo o superrealismo, también conocido de esa manera, lo que postulaba era precisamente que la escritura autómata y las intervenciones escultóricas e incluso también musicales, incluso yo podría decir que performativas. Aquí no surge aún el performance como tal, porque eso es muchísimo más moderno, es como algo que ya va a empezar a tener auge y a nuestros días llega más que otra cosa por Marina Abramovic. Es como la que le da esta cuestión mayormente, que se puede decir famosa, ¿no?, a la cuestión performativa. Pero ya desde el surrealismo empezamos a ver un poco esta experimentación también, ¿no?, un poco con el performance y sobre todo con las intervenciones que se hacían a cuestiones de la naturaleza, por ejemplo huesos de pollo o espinas de pescado, para crear una obra de arte, lo cual, pues, insisto, ya nos suena un poco, ¿no?, a lo que ahora vemos como arte moderno, y a todas estas cuestiones de crear a partir de cosas muy cotidianas, ¿no? Lo cual, bueno, yo tengo mis reticencias al respecto de este tipo de arte, ya se las comentaré, pero bueno, ahorita, como les comento, el surrealismo empezó en 1924 oficialmente, se contraponía al dadaísmo, que es una corriente previa, y pues les comento su principal técnica con la que se inició fue con la escritura autómata. ¿Y de qué se trata la escritura autómata? Porque esto nos sirve muchísimo para todos aquellos que queremos iniciar una escritura que tenga más que ver con nuestra interioridad, con nuestra interiorización del mundo, de las cosas y de nosotros mismos, para después sacarla al exterior. ¿Por qué? Porque la escritura autómata nos dice que debemos de escribir sin ninguna importancia, sin otorgarle ninguna importancia a las comas, los puntos, las estructuras sintácticas. O sea, todo esto lo deja de lado y dice escribe, 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 escribe. Así prácticamente tú pones la mano con la pluma o el lápiz, vaya, sobre el papel, o abres el documento de Word en la computadora, o en sus tiempos la máquina de escribir, le pones la hoja nueva y empiezas a escribir, escribir, escribir todo lo que te venga a la cabeza, todo lo que te venga a la cabeza. Y esta clase de escritura, pues obviamente en la mayoría de las ocasiones no tiene sentido. ¿Por qué? Porque precisamente si escribimos simplemente como lo que se nos venga a la cabeza, la mayor parte de las cosas van a ser sobre todo
cuestiones que están enlazadas subjetivamente, ¿no? O sea, van a ir apareciendo como desde nuestro subconsciente varias de las cosas que vimos hace 3 meses, quizá una película, quizá hasta un término que dijimos, qué interesante término esta palabra, y está también mezclada. O sea, es prácticamente como poner un molcajete y echar ahí todo lo que se nos ocurra y luego molerlo todo. Eso es la escritura autómata o automática. Y esta escritura viene muy ad hoc con el tiempo en que surge el surrealismo, puesto que precisamente en estas épocas tienen el mayor auge estas teorías sobre el inconsciente o el subconsciente. Y ya para estas épocas Freud pues como que empezaba precisamente con los estudios que tenían que ver con ir más allá de lo que tenemos conciencia y permitir destapar estas cosas que están como allí inmersas en nosotros, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, pero que no las tenemos de forma, no las tenemos como totalmente analizadas, ni siquiera las entendemos o somos capaces de darnos cuenta de ellas, sino que simplemente allí están. Pero nosotros podemos acceder a ellas, ya sea desde el psicoanálisis, que es precisamente este método que empieza a implementar Freud para darse cuenta de cuáles eran las problemáticas de sus pacientes, porque muchos de ellos tenían fijación oral, cuestiones de Edipo con la madre, o se llamaría en realidad Electra, porque Electra es como el equivalente a Edipo en la literatura, es una mujer que se enamoró de su padre, pero bueno, como igual este complejo en las mujeres y otra serie de cosas que tenía que ver con la histeria, como que le hacía falta a las mujeres tener placer sexual o masturbarse para que dejaran de tener esta histeria, que viene precisamente del término istus, que es matriz. Y bueno, empieza toda esta cuestión, ¿no? Psicoanalítica, que va a abrir todo un horizonte nuevo de perspectivas para el siglo XX, ¿no? Entonces, un poco entremezclada esta cuestión junto con la búsqueda artística que había en esa época de las vanguardias, pues nos vamos a encontrar con el surrealismo, que va a tomar esto, ¿no? Y dice, pues ¿saben qué? No importa, no nos vamos a fijar ahorita en qué es lo que cómo lo estás escribiendo, que si está bien el punto, que si tiene bien la coma, que si es coherente, que si es sintácticamente pasable, ¿no? Eso no importaba. Incluso en estas épocas se hacen también algunas intervenciones o algunos textos en los cuales se toman tomas un periódico, cortas diferentes palabras, ya sea de títulos, de partes de un texto, las cortas y después las vas pegando, y no importa que no tenga sentido, ¿no? Siempre y cuando tenga quizá una estructura, un sujeto, un verbo, un predicado, los puedes ir pegando, ¿no? Y esto nos va a dar textos completamente dementes, ¿no? Así como el pollo comió un pedazo de luna, o cosas del tipo, ¿no? Que a fin de cuentas pues pueden ser poéticas. Si nosotros nos vamos como a esta cuestión retórica, pues puede ser incluso hasta metafórico. Pero este no era el punto del surrealismo, no era que fuera retórico o no fuera retórico, sino que dejara salir de dentro de ti este subconsciente y vieras qué hay en él, y qué hay en tu cerebro, en tu imaginación, en todo lo que has ido viendo, qué es lo que está ahí plasmado, ¿no? Y entonces tener conciencia de esa inconsciencia, ¿no? Entonces ya en la parte escultórica, por ejemplo, se hacen, como comentaba un poquito hace un momento, estas cuestiones de esculturas con espinas de pescado, con sus vértebras del pescado, y no sé, la cabeza de un pollo, o con huesos de pollo totalmente igual enlazadas para formar alguna figura, algunas otras con basura. Entonces muchas cosas eran ocupadas para formar esta clase de esculturas que también pues no obedecían a un carácter estrictamente técnico, ¿no? del arte. Entonces
por aquí les voy a dejar algunas imágenes que tienen que ver con esto, donde se alcanzan a ver precisamente esta clase de esculturas. Y bueno, así es como comienza el surrealismo. Se da entonces un grupo que se reúne en París, en un café donde ya de por sí anteriormente se habían reunido otras vanguardias durante el siglo, y comienzan ahí a reunirse André Breton y sus seguidores, ¿no? Entre ellos tenemos a Alice Rajon, a Remedios Varo, por supuesto a Leonora Carrington, y a Perret, es que digamos que, bueno, es que son muchísimos. En realidad hay algunos nombres que incluso figuran como por haber estado en 2 o 3 ocasiones, pero quizá no eran como tan del movimiento. Sin embargo, estaban justamente buscando las alternativas para crear un arte diferente, y encuentran un eco muy interesante dentro de estas cuestiones psicoanalíticas que no se tenían en cuenta previamente, ¿no? Entonces ahí tenemos las pinturas precisamente de Remedios Varo, las pinturas de Leonora Carrington, los pastiches, o bueno, estas cuestiones de las que les hablo, que tienen que ver con recortar palabras del periódico, me parece que hay unos de Salvador Dalí, hay otros de Leonora y también hay algunos de Remedios. Y me refiero a ellos, bueno, Dalí fue como el principal exponente del surrealismo según algunos criterios de libros acerca del surrealismo del IMBA, pero también se considera que las exponentes como más difundidas, tanto en México como en España y en Europa en general, fueron precisamente Remedios Varo, que a pesar de ser de origen español, vino a dar a México desde su juventud, y con Leonora Carrington, que también fue exiliada, y ella, para empezar, ella tiene un pasado muy diferente al de Remedios, que Remedios más bien creció como en el seno familiar, con sus padres, y su padre era ingeniero hidráulico. Entonces ella muchas de las pinturas las relaciona con estos mecanismos hidráulicos. Pero en cambio Leonora Carrington pues vivía en un castillo y tenía como todo el antecedente celta que supongo que me recuerdo que en algún punto compartí un poco acerca de los celta una vez hablando sobre Merlín. Pero bueno, ella tenía como todos estos antecedentes, ¿no? De las triadas, de los cuentos mágicos, de las cuestiones mágicas relacionadas con los druidas. Entonces ella tenía otro repertorio distinto, cultural, ¿no? Al de Remedios Varo y al de Salvador Dalí. Entonces, bueno, ellas son como las principales exponentes y que se les va a encontrar incluso escribiendo. Remedios Varo tiene algunas cartas precisamente con estos toques entre mágicos y un poco autómatas, porque escribe algunas cartas para inducir sueños. Estas cartas, por ejemplo, nos hablan de cómo soñar que sois el rey de España, o cómo soñar que estás volando, ¿no? Entonces se suponía que a través de lo que te sugería dentro de esas como pequeñas recetas estaba escondido el secreto para que tú soñaras lo que querías soñar, ¿no? Es como tener instrucciones para, prácticamente se podría decir que comandar el subconsciente y entonces poder inducir esos sueños, lo cual es bastante curioso. Yo he de aceptar que no he hecho esos experimentos, los voy a hacer en muy poco tiempo y les voy a platicar al respecto. Y por otra parte, Leonora Carrington tiene una obra que me parece que no es la única, pero por lo menos es de la que yo les puedo hablar, porque me parece que hay otras obras de ella, pero en particular yo la que leí fue La trompetilla acústica, y justamente nos habla como de estas relaciones entre lo surreal y la música. También Remedios Varo nos va a hablar de esto en sus cuadros, nos va a hablar de cómo es que la creación tiene, o sea, para que un ser humano pueda crear como artista, tiene que intervenir toda una serie de cuestiones, tanto astrológicas como energéticas y de otras artes como la música, ¿no?
o de la alquimia. Digamos que ella se iba como de esta parte un poco más científica, pero a la vez también tenía estos tintes que tenían que ver con lo onírico, que bueno, lo onírico se define como aquellas cosas que vienen de los sueños, y entonces pues tenemos toda esta gama de propuestas de estos artistas, y lo que nos va a desencadenar que precisamente se empiecen también a sumar mucho más artistas como Peret, que fue uno de los amantes de Remedios Varo, y otros como el escritor del Principito, creo que en algún punto también llegó hasta por ahí, Antoine de Saint-Exupéry, también se encontró un tiempo dentro de este círculo, y lo curioso es que en este círculo había como una introspección y una búsqueda de la manera en la que se hacía las obras, de la manera en la que se creaba, cómo es que un artista creaba y a partir de qué cosas tenía una visión diferente o novedosa de lo cotidiano, del mundo. Entonces se cuenta que, por ejemplo, se veían en una casa, ahí ponían, por ejemplo, una naranja al centro y todo el mundo la iba a contemplar, pero naturalmente si yo estaba sentada de frente a la naranja y alguien más estaba sentado a un costado, ¿no? Suponiendo que pues este sería el frente y este el costado, aunque en realidad precisamente una naranja, por ser una circunferencia, pues no va a tener como tal un frente y un costado, ¿no? Pero digamos, suponiendo que se declaraba que este era como el frente, allá era el costado y para allá era como la parte de atrás, etc., íbamos a ver de distinta manera la misma naranja, porque la perspectiva iba a cambiar dependiendo de la posición donde cada individuo se encontrara. Entonces los artistas trataban de imaginarse cómo sería ver la naranja completa desde todos sus ángulos al mismo tiempo. Y ese era un gran problema porque no se puede, o sea, el ojo humano no puede abstraer la imagen de una naranja desde todos sus ángulos al mismo tiempo. Entonces todas estas cuestiones se iban pues plasmando y preguntándose una y otra vez cómo es que se podía hacer, ¿no? A final de cuentas, en este plano tridimensional, como para poder ver todo al mismo tiempo siendo un artista. Y después, de qué manera entonces se creaba a partir de esa visión una obra. Y bueno, había las mujeres, se les ocurrió mucho o se les ocurrió mucho la acción de tejer. Tejer para ellas también era destejerse y volverse a tejer a sí mismas. Por ahí de hecho también se encuentra la pintura de Remedios Varo, que se llama, me parece, La Dama Roja, y es precisamente, la tejedora, perdónenme. Es la tejedora, pero creo que le puse ese nombre, ahorita se me ocurrió, porque precisamente es una tejedora, pero lo que teje es una nueva versión de sí misma, y esa versión es color rojo totalmente y va saliendo por la ventana. Entonces creían que precisamente esta creación que se da de los artistas con sus obras les permite también a ellos reescribirse, retejerse, repintarse, es decir, como volverse a crear a sí mismos. Entonces, bueno, después incluso se hizo una cuestión acerca del pentagrama y del anagrama, que después se tomó ya como una técnica en psicología, y de ahí se vio como los eneatipos, ¿no? Y tenía que ver con las cuestiones de personalidad. Entonces debemos tener muy en cuenta que este movimiento surrealista estaba como muy de la mano con la cuestión psicológica que iba ahí como incipientemente creciendo, estaba como en ciernes, y también con la cuestión psicoanalítica, ¿no? Estaban muy muy de la mano, y de hecho me parece que una es consecuencia de otra, pero precisamente el arte enriquece la primera, es decir, el arte enriquece esta búsqueda psicoanalítica que ya se estaba dando para estos años. Y bueno, todo esto se los comento, no quiero ir como más allá y dar tantos detalles, sino sobre todo porque los invito a que ustedes durante esta cuarentena hagan este experimento de escribir de forma autómata, es decir, sin pensar en nada, simplemente lo que se les llegue a la mente
irlo plasmando, plasmando, plasmando y ver qué tienen al final. Y luego la cuestión precisamente es pues retomar esto y ver qué tienes dentro de ti, qué es lo que estás pensando, qué son esas cosas o cuáles son esas cosas con las que poco conectas pero que en realidad están ahí. Y como todo en realidad es algo subjetivo y hay como una conexión subjetiva entre las cosas que nosotros nos estamos imaginando, pues precisamente es muy rica el producto que vamos a tener de ese pensar y escribir. Y tal vez después de eso, entonces ahora sí podamos hacer otro texto basado en ese primero, en el que prioricemos los elementos y podamos hacer un cuento o un cuento largo, una novela corta. O sea, hay muchísimas posibilidades a partir de este primer ejercicio que nosotros podemos hacer para poder empezar a crear. Y bueno, esta era como una de las cosas que yo les quería sugerir, amén de contarles sobre esta cuestión del surrealismo, que para mí es uno de los movimientos que más me fascinan. Entonces se los comparto porque recordé muy bien que precisamente aquí las reglas ortográficas y de técnica, se podría decir, de la escritura, que tienen que ver con su estructura, dependiendo del género que estés por escribir, va a tener. Esto lo deja todo de lado y dice, le importa que tú escribas lo que vas pensando. Aleatoriamente van a salir cosas y no te las cuestiones, simplemente ponlas. Entonces, bueno, les recomiendo este ejercicio y pues si gustan escribirme acá en la cajita de comentarios precisamente cómo se sintieron al respecto, qué les pasó cuando empezaron a escribir, como dejando atrás toda la estructura prácticamente del cerebro o de lo que suponemos que es algo estructurado, ¿no? O sea, ¿qué pasó cuando hicieron eso? ¿Y qué resultados obtuvieron? Y cómo se sintieron en ese proceso. Si realmente los llevó a decir, oh, ok, o sea, podría hacer esto quizá para empezar un trabajo o a cualquier otra cosa, ¿no? Esta lluvia de ideas o dejar entrar o dejar fluir todo lo que tengo en la cabeza y quizá después estructurarlo o quizá dejarlo así y decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, qué interesante. Pero yo a ustedes justo me encantaría que me comentaran porque creo que es un ejercicio que es sumamente enriquecedor desde un punto de vista tanto personal, para darnos cuenta de qué es lo que está en nosotros, y también desde un punto de vista artístico, porque también es jugar con lo que se debe decir o lo que no, lo que se puede decir o lo que no, cómo se dice, por qué se dice y por qué privilegiamos unas cosas en lugar de otras, ¿no? Cuando escribimos. Entonces, bueno, para no hacer este video más largo, les pido por favor que hagan ese experimento, se los recomiendo altamente. Yo también lo voy a hacer. En alguna ocasión lo hice durante la facultad, pero hace un tiempo que no lo hago, entonces también voy a hacerlo y pues me encantaría que me dijeran cómo la pasaron con esta cuestión y qué les sucedió en el proceso. Pues bueno amigos, muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Los dejo y pues muchos abrazos para todos. Gracias por sintonizar mi canal.